Bien, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias, Denis. De igual manera, gracias por conectarse. Estamos iniciando entonces Hoy sí, la, aquí. Buenas tardes. gracias, igualmente, la actividad correspondiente a la semana número 10. Eh, Vamos a iniciar. La situación es que eh, esta clase en particular, pues es un poco amplia, pues, ¿verdad? Ustedes están metidos en este tema y así lo sentirán. Y entonces, al permitir tener 1 hora y media, pues se nos queda un poquito corta, ¿verdad? La actividad. Entonces, en cuanto al tema relacionado con el área o lo que corresponde a los sistemas, en este caso, los sistemas e instalaciones correspondientes al área de instalaciones eléctricas en esta semana, al igual que el sistema constructivos y el tema específico de lo que es el foro relacionado con la manera de expresarse, la manera de hablar en público. Esto está trasladados en su documento de, de la de internet de la universidad, por favor, ahí los ha trasladado también. Entonces, ya tomando las características o las especificaciones o las condiciones especiales, por ahí Karen Lima. Buenos días, Karen, ¿cómo está? Voy a saludarle. Entonces, comentábamos que dentro de los aspectos importantes a tomar en cuenta para las instalaciones eléctricas, pues número uno es, por un lado, tener el concepto claro de qué es lo que vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Dentro de las propias instalaciones, hablando en términos de instalaciones generales. Digo esto puesto que en el caso de las instalaciones eléctricas, por un lado tienen que considerar las acometidas, ¿verdad? Que esto concierne. Y desde ahí, pues, el proceso que lleva una instalación externa y que va por un proceso de enductado, de entubados, como mencionamos, pues esto es importante tomar todas las consideraciones que por un lado deben de tenerse en las instalaciones eléctricas. Digo, desde el punto de vista de aseguramiento, desde el punto de vista de riesgos, por las características que es, pues, tener un acceso directo a través de cables con las personas que tratan estos temas. ¿Sí? Vamos a habilitar de nuevo a la compañera, como que no le está, hasta ahora está. Karen, buenas tardes o buenos días. Estamos comentando, Karen, iniciando las actividades relacionadas con los ductos de las instalaciones eléctricas, ¿sí? Y entonces dentro de ello, pues estamos mencionando la importancia de tomar en cuenta estos ductos en la manera de conectarse y de posicionarlos en los planos o a través de los planos. Recordemos que en la medida en que usted diseña, es una actividad que realiza y luego la parte de llevarlo a cabo en el proceso directamente en campo, pues esa es la otra etapa. Si uno en un momento determinado forma parte de la planeación y a través de la ejecución, y si usted mismo diseña, pues por ahí vienen muchas ventajas, ¿verdad? Vienen ventajas puesto que, pues, no solo maneja el concepto en este caso de las instalaciones, caso específico eléctricas, sino que además vamos a poder visualizar de mejor manera cómo es que debo de trabajar esas instalaciones. Entonces, es fundamental que en los preparados que tengamos dentro de la construcción, la etapa en que paralelamente cuando van los levantados de los muros y por aparte la manera en que llega la acometida externa hacia el área donde están trabajando, un edificio, una construcción, una residencia, etcétera, pues sí tiene que tomar en cuenta todas esas maneras
cómo es alimentada la energía, puesto que desde ahí principia, ¿verdad?, la manera de evaluar. Hay algunos lugares a través, digamos, de la empresa que provee esta energía o estas instalaciones externas, he visto algunas que ingresan por la parte superior. Entonces, ese tiene otro concepto por dónde va a ingresar la, ¿verdad?, esa acometida. Mientras que, por ejemplo, en la ciudad capital, casi en su mayoría, entra naturalmente que el cableado de lo que es a través de lo que le llamamos la calavera, o sea, la acometida exterior superior, pero esta llega directamente hacia la parte inferior vamos a decir, del nivel del suelo hacia abajo, a través de la columna principal, a través de esa acometida, para que luego ya se inducta hacia el resto de la zona del sector de la residencia o de la edificación, para poder trasladar esa acometida. Entonces, desde ese momento y el día de hoy en particular, estamos relacionando la importancia de las tuberías que empleemos. ¿Sí? Eso es muy importante saberlo. Por un lado, puesto que creo que el momento cuando principiamos a ya comentar la parte de las instalaciones eléctricas y sobre todo la parte relacionada con los tableros, estos mencionamos que las cajuelas de los tableros eléctricos tienen espacios, o sea, espacios definidos, unas chapitas, vamos a llamar la chapa, es unas moneditas, o la palabra circular metálica, en la cual se permite de una manera fácil, ya está casi con la facilidad prefabricada que viene en la cajuela de poder habilitar, ¿verdad?, esos pasos de las tuberías. Entonces, tomen en cuenta, y por eso lo comento de esta manera, ustedes que en este momento están en un proceso de diseño o que están ya directamente en campo, pueden darse cuenta que las cajas de las instalaciones eléctricas vienen bien definidas. Tienen accesos por la parte superior de la cajuela, por las partes laterales de las dos lados, partes laterales de la cajuela, por la parte inferior de la cajuela. Eso que nos permite a ustedes, a mí como diseñador, pues puedo entonces dimensionar por dónde voy a pasar mi acometida. Si mi acometida viene de la parte inferior, pues lo más prudente, lo más lógico es que yo la pueda accesar de la parte inferior del piso hacia la parte que voy a meter dentro de la pared, y voy a llevar entonces mi alimentación, ¿verdad?, de mi acometida por la parte inferior que lleva a la base de la cajuela, parte inferior. Si ya voy a trabajar sobre mi plano y voy a distribuir, ¿sí?, mis instalaciones, pues tengo que visualizar y con toda lógica definir ese flujo. El flujo es el paso por donde vamos a llevar las instalaciones, ¿sí? Entonces, ese flujo lo que me va a permitir es orientarme. Yo de alguna manera dimensiono, por ejemplo, una ruta. Si voy a tener, vamos a decir, un sector donde encuentro que puedo, solo voy a habilitar al compañero Ramos. Si dentro del proceso del diseño yo puedo definir que puedo llevar tuberías sobre un lado derecho visto en planta o sobre un sector del lado izquierdo, hablando de aspectos especiales, digamos, si voy a hablar con tomacorrientes, puedo bajar tuberías sobre las partes laterales de la cajuela y puedo trasladar en la parte inferior lateral o bajo del piso para subir mis tomas. Si voy a posicionar tubería para las luminarias, puedo salir sobre la cajuela en la parte superior y entonces voy a llevar entonces la tubería que me va a conducir hacia la losa, ¿sí?
Digo esto porque entonces ustedes pueden ir definiendo de manera ordenada esa relación, ¿verdad? De la manera más, ¿qué podemos decir? Como direccional, fácil, pero orientada a que tenga un proceso donde no se miren, en el mejor de los casos, una situación donde se cruzan los tramos de tuberías entre un sector izquierdo con un sector derecho quizás, y de alguna manera ya no miramos bien de dónde viene ese flujo. Entonces, desde ahí, a usted les va a permitir orientar esto. El no contar con un plano y permitir que las personas se adelanten a meter tuberías y a no saber de dónde viene, ¿verdad? O de dónde sale ese proceso. Por lo que vamos a tener es otro montón de complicaciones, ¿verdad? Puesto que no sabemos si sobre todo, y no está orientado por el diseñador del área, digamos, profesional técnica en ese sentido, pues lo más probable es que tengamos que, y en el mejor de los casos, evitar estos temas de romper paredes, de trasladar de nuevo cajas a donde no corresponden. O sea, estos temas pareciera un poco tal vez que no se debe de dar, pero se sucede, ¿verdad? Y eso es lo que hay que evitar. Como la planeación para todo. Por favor, ese concepto, ustedes que son jóvenes en estos temas, en el momento en que ustedes es para cada uno de nosotros el proceso de la planeación, mire, muchas cosas nos vamos a facilitar. Créame que el tener un proceso y como tal, un proceso ordenado, nos va a definir, bueno, no solo la temporalidad, la manera de evaluar, la manera de definir. Ese es un proceso y lo voy a evaluar. Ustedes han ido estudiando y se dan cuenta que la carrera de arquitectura tiene, si algo tiene, es muchos procesos. Y eso, si somos ordenados, nos va a permitir a continuar dentro de la profesión, ¿verdad? Con ser buenos planificadores, desarrollen de una manera en el proceso sus planos, saber que hay que separar los planos, no hay que meter una estructura con una instalación, porque de alguna manera en campo de todo, al no estar ustedes como supervisores o la persona responsable del supervisor y quizás toma ese proceso de construcción otra persona que no lleva el proceso de los planos, mire, se vuelve complejo. Después no alcanza la plata, después no alcanza los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la práctica lo que le va diciendo a uno es planifiquemos de primero, eso nos permite cuantificar correctamente, eso nos permite hacer la relación de compras hacia donde debe y nos permite facilitar qué cosas también no las hemos terminado de procesar. ¿Por qué digo esto? Porque al final la planeación evita todos esos temas y en el mejor de los casos estar pagando sobrecostos de algo que no hay necesidad. Entonces, ese es un tema. Saber escoger esas tuberías también para muchos les va a facilitar la manera de trabajar. En mi caso particular, he visto cómo a nivel departamental, tal vez ahora ya ha mejorado la manera de adquirir ciertos materiales, pero antes en los departamentos, por lo general, encontrar una tubería, digamos que de hierro galvanizado para electricidad o de conduit, o una tubería de PVC eléctrico, en algún momento dado, esto no se daba, sino casi se daba lo que era una especie como, conocemos una tubería, pero tipo manguera, unas mangueras negras, pero que estas las empleaban sin el uso, vamos a decirlo así, de una curva. Y entonces, cuando usted tenía que pasar una tubería verticalmente y la tenía que trasladar, ¿verdad?, hacia la parte inferior o superior a través de una losa,
en algún momento dado esa tubería perdía, vamos a decir, la propiedad de adaptar una curva, y esto lo que hacía en su momento era como a doblarse, a quebrarse, a aplastarse, porque es una, digamos, ese tipo de tubería es tipo manguera, pero en que es dúctil también en un momento dado, se pierde, vamos a decir, el ángulo ¿verdad? El ángulo de giro. Algunas soluciones provisionales da uno, pues en el sentido de para que ese tipo de mangueras medio funcione a uno, lo que hace es que en el arco, para formar esa curva, y donde no puede adaptar por alguna situación, porque no tiene una boquilla para hacer un adaptador, ¿sí? Entonces, lo que hacía uno, eso, lo que hace uno es hacerle un enrollado con alambre de amarre, ¿verdad? La manera más cerrada, como anillos, como para que eso le permita, ¿verdad? Hacer una semicurva. Casos como estos para evitar que ahí se aplaste, para que ahí se, ¿verdad? Pierda el paso, vamos a decir así, de los cableados, y ahí, en un momento dado, es donde, vamos a decir así, se pierde el ángulo y no permite que eso termine de pasar. Perdonen, no les he dado las palabras, disculpen, Otto y Karen, ¿cómo están ustedes? Estamos empleando un poquito los términos de tuberías, los cableados, de alguna manera, pues obviamente también ya los comentamos las semanas anteriores. Por favor, si tienen alguna duda en este caso, les voy a agradecer. Obviamente igual a Denis como a Fernando, por favor. ¿Qué me Buenos dice? días, arquitecto. Karen, ¿cómo está? No, la verdad es que por mi parte agradezco que nos esté explicando todas estas cosas. Hay muchos términos y muchas cosas de electricidad que yo estoy un poco deficiente en eso. En el curso que yo recibí de electricidad, que el compañero Otto estuvo participando en el curso, aprendimos algunas cosas, palmes, cosas así, pero no tantas definiciones. Entonces, sí, esta retroalimentación y toda la información que usted nos está dando, pues es bastante interesante, y en mi caso, de una vez me permite ir anotando ciertos puntos para yo poderlos investigar y ampliar, ¿verdad? Entonces, sí, por el momento yo estoy escuchando, aquí. No, qué bueno. Me alegra bastante en ese sentido. Otto, ¿qué tal está? Un saludarle. Estamos comentando, Otto, le decía a los compañeros el tema de tuberías, ¿verdad? Específicamente para la parte de energía. Entonces, si dentro de este tema, Otto, hay algún tema de duda. Greco, buenos días. No, por el momento no. Ahorita todo bien. Sí, ok. Sí, entonces, continuamos entonces en ese sentido. Y recordemos que los componentes de las tuberías, ¿cuáles serían, Fernando? Los componentes de tuberías y esos elementos que son necesarios por donde va a pasar los diferentes diámetros, ¿verdad? De las tuberías. ¿Qué cosas debemos de tomar en cuenta para que en la medida esas instalaciones sean las ideales, ¿verdad? Pues habría que ver la longitud en la que vamos a desarrollar el circuito, Okay, porque no debemos incluir tantas vueltas, porque a la hora de meter cables se nos va a dificultar demasiado, ¿verdad? Entonces, okay. yo considero que habría que meter un máximo de 2 vueltas, y donde ya nos pasemos o ya calculemos de que hay necesidad de más vueltas, pues meter cajas de registro, ¿verdad? Okay. Para que a la hora como le digo, no cueste demasiado. Tuve la Okay. oportunidad de apoyar en el centro comercial de Zacapa, y la verdad que uno estaba acostumbrado aquí le digo yo, cables de número 12, número 10, ¿Cómo no? ¿verdad? Y ahí vimos cables hasta 500, 350. Entonces uno pues llega ahí no sabiendo nada, siendo honesto, ¿verdad? Sí. Entonces en el transcurso de los días, pues incluso hasta los encargados de esas áreas le van explicando a uno para cómo es que se van metiendo estos cables, porque
eran, ¿qué le digo yo? Personas, hasta 4 o 5 personas jalando un manojo de cables, ¿verdad? Cómo no. Solo disculpen la interrupción, pero está interesante lo que Fernando nos comenta. Fíjense que ahí creo que está la compañera, no sé, Ana Sofía. Si por favor alguno le pudiera habilitar, porque si no yo me separo ahorita con ustedes y me puedo a meterme otra información. Vamos a habilitar, hasta ahorita aparecieron como el acceso para ellos. Está por ahí Ana Sofía Chinchilla, Emily y la parte de Lely, por favor. Bien, muy bien. Entonces, solo un punto, Fernando. No sé si le escuché en cuanto a meter unos cableados con diámetros, no sé si usted dijo un diámetro 500, así le escuché. El calibre, el alambre, le digo yo que era número 500 o 350, es como le llamaban ellos al... Pero tal vez, es que el término que me está diciendo, no sé, posiblemente sea alguna característica especial de algún tipo de cable, sí, ¿verdad? Puede ser el algún tipo de cable era... aluminio, algún tipo de aluminio, algún tipo de cable especial o alguna marca especial. Pues fíjense que ahí, como anécdota le cuento, ¿verdad? Entonces ahí lo que usaron fue alambre o cable de aluminio, por cuestiones de costos. Ajá. Y pues los cables que le digo eran casi que de pulgada, ¿verdad? Sí. El grosor. Sí, entonces, sí. Es algo fuera de lo normal en nuestro campo, le podría decir, o por lo menos en la región. Mire, ok, yo le agradezco. Sí, miren, ahí es una de las cosas que yo les mencionaba, por qué es que tenemos que conocer bien qué es lo que vamos a diseñar. Yo estoy de acuerdo en que no somos electricistas específicamente, pero sí debemos de conocer cómo funciona y sí debemos de meternos dentro del proceso. Digo, meternos en el proceso, ¿qué quiero decir? Por favor, en el diseño. Cuando ustedes de alguna manera están instruidos, pero que de alguna manera conocen, dijo Fernando, lo importante, evitar tantas curvas, ¿sí? Yo no dudo que esto se da. En la medida en que tengamos a la mano, solo voy a habilitar a otra compañera de Lina, en la medida en que tengamos a la mano entonces el conocer e ir al campo y el saber qué es lo que realmente vamos a diseñar, no nos olvidemos, por favor, que la planeación, como dijimos al principio, es fundamental. Entonces, en campo y dada el levantamiento físico que cada uno de nosotros debe de hacer, pues obviamente va a conocer esas rutas de paso por donde vamos a meter las tuberías, agua, drenajes, etcétera. Ahorita estamos hablando de tuberías eléctricas, ¿sí? Entonces decía Fernando, uno de los temas importantes es evitar tantas curvas. Es que, y si sobre todo, si no tenemos el plano, en algún momento dado, si esa curva no está bien puesta, si esa curva de alguna manera no estuvo a través de su conector, una unión o un conector, esto entonces lo que va a suceder es que si se le llega a, ¿cómo sería? A separar porque no estuvo pegada o porque no tuvo el conector adecuado, entonces esto lo que va a suceder es, aunque le meta una guía, se va a perder en un momento determinado. ¿Y eso qué va a suceder? Romper. No dudo que no es que no se den esas cosas, pero el evitar una buena planificación, estos temas, solo me está habilitando Carlota, ahí está habilitada. Entonces, evitaríamos esos problemas. Retornando entonces al tema, cuando yo les mencionaba el concepto de las tuberías, ¿sí? Y les mencionaba cuál es la razón de ser de las cajuelas o las cajas de donde están los diferentes tableros, donde están los flipones, lateralmente en la parte superior y en la parte inferior, tiene espacios, ¿sí? Para meter entonces las tuberías adecuadas. Tienen espacios para enrutar si yo quiero salir sobre un lado en la planta de instalaciones. Ahí puedo definir, pareciera un poco muy exigente uno de ver
visto en planta el hecho de el hecho, digamos, de la base de la caja eléctrica, y uno cuando saca una ruta en el dibujo sobre el lado izquierdo o bien una ruta sobre el lado derecho, pues miren, sobre esa ruta tiene que seguir el desarrollo de la propuesta de diseño. Si usted va a hacer una ruta vertical, pues tiene que hacer en planta un orificio y va a poner, sube. O bien si viene del nivel de piso o va a sacar tubería para bajarla usted en dirección hacia donde sería una secuencia de tomacorrientes, pues voy a sacar entonces flujo de tuberías y vuelvo a marcar con una circunferencia, así cuando usted pone un codo de agua y lo quiere segmentar hacia arriba, pues ahí perfectamente usted hace, ¿verdad? La boquilla en planta y después sabe usted en qué momento va a poner un concepto de ese subida de agua PVC o bajada de agua PVC y va a tener quizás entonces un conector y luego una conexión a un codo. Entonces, a lo que vamos es que esto nos va a permitir esos enlaces más directos. Tomen en cuenta algo también que les recomiendo bastante. Una de las cosas importantes es, por un lado, conocer y tener el concepto real de qué tipo de marca y de cable se utiliza, si van a ser sólidos o van a ser entretrenzados y los calibres que emplean, porque esos son de acuerdo al diámetro que empleamos, si es de 3/4, si es de 1 pulgada. El de media quizás será para elementos donde voy a hacer quizás una instalación, pues donde voy a meter muy pocos cantidad de cables, de acuerdo a los diámetros. ¿Por qué? Porque es la medida la más reducida, pues si esa puede tenernos entonces la dificultad, ¿verdad? De que se aprieten todos los cables. Entonces, es bien importante que tengamos eso a la mano, la cantidad de cables que pasan sobre una tubería. Es sumamente importante que el electricista, ¿sí? Primero que nada, contraten electricistas que están registrados en la empresa eléctrica de Guatemala, del departamento donde estén. Miren, primero porque es una norma y segundo porque el hecho de que otras personas que no han trabajado temas eléctricos no sigan colores, los colores de los cables están definidos y están establecidos, ¿sí? Los números de los cables están definidos y están establecidos, ¿sí? Entonces, no permitan que entre Juan de los Palotes, que no es electricista y no va a utilizar, ¿verdad? Primero las rutas como deben de ser. Ustedes, perdonen que les diga, pero ustedes como diseñadores de arquitectura, pero que también tienen toda la disponibilidad de conocer y aprender qué instalaciones poder trabajarlas. Ustedes son los responsables y no permitan, así como les digo, no permitan que las personas que no saben y que no trabajan lo que debe de ser, que ellos hagan esas cosas. Pero primero porque le puede hacer una travesura tal que le puede quemar un circuito, que le puede hacer un cortacircuito, ¿sí? Y entonces todo esto, a la hora que estén funcionando, cuando la obra es nueva y cuando no ha puesto ni ha encendido ni un televisor y ni un radio, pues qué bonito, ahí está metido. Pero a la hora que está funcionando todo, ¿sí? Y sobre todo si es en un área de una empresa donde hay equipos, donde hay cómputos, donde hay cableados especiales, donde hay aire acondicionado, etcétera. Al final, todo esto, si algo no está bien, perdonen, pero no lo van a hacer a Juan de los Palotes que van a llamar, sino que a cada uno de ustedes en su momento con la responsabilidad que tengan en la obra. Pero ¿qué va a suceder entonces? Como les dije, la planeación es fundamental para todo tipo de proyecto y las instalaciones definitivamente eso. Entonces, vuélvanse ustedes exigentes de lo que están con responsabilidad haciendo. Yo sé que una cosa es diseñar arquitectónicamente una instalación, como sé que el supervisor va a recibir de ustedes
ese documento de planos, ese documento de bitácora, ese documento de los elementos que van a ser necesarios. Ellos son los directamente responsables, ¿sí? Y a través de la persona que designan con un maestro de obra o con un especialista electricista, que esa situación vaya ordenada. Cuando les hice la pregunta entonces, inicialmente es, ¿qué elementos son los que conforman ese diseño en tuberías? Entonces, tomemos en cuenta que está conformado, primero que nada, desde la salida del tablero, con lo que sería un conector específico, ¿sí? Específico, que sale de la orilla, ¿sí? De la orilla de donde está el conector. Eso es fundamental, porque ese conector tiene que ser obligadamente un conector de tipo, en lo posible, metálico. Si lateralmente usted va a poner salidas de 3/4 o de 1 pulgada, o de media, si fuera el caso, yo de media no recomiendo, pero de 3/4 o de 1 pulgada, pues tiene que ser esos conectores metálicos que le permita penetrar la tubería antes con el, pero pone usted el conector enroscado, pone su contrallave, su contratuerca, y luego tiene un tornillo en las cuales ustedes lo tienen que, no ustedes, el electricista lo tiene que apretar y de tal manera que queda fijo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno te mete todo el ramal de cables, muchas veces, como les digo, si no han calculado bien los diámetros, lo que resulta es que están apretados los tirones, los jalones. Luego, su guía. La guía plana no es igual a una guía de un alambre galvanizado, por favor, mucho menos de un alambre de amarre, que lastimosamente emplean ese tipo de elementos para jalar los materiales, los cables. Seamos, por favor, exigentes. Si ustedes son propietarios de la empresa, etcétera, y tienen que invertir en estos elementos de una guía plana, pues háganlo, por favor, porque eso va a ser parte de su facilitar a las personas que tengan estos elementos, ¿sí? Luego, dijimos entonces, primero el conector, la parte de la guía, las tuberías de PVC eléctrica, ¿sí? Ahí la gris es un poco más delgada que la color naranja, ¿sí? Y luego dentro de esto son las diferentes comunicaciones. Fernando mencionó uno, cajas. Estábamos hablando de cajas cuadradas de 4x4, de 5x5, de 6x6, que nos permite en algún momento dado, cuando no, para evitarnos determinado cambio de ruta, es mejor meter una caja, porque ahí voy a derivar quizás otros pasos. Una caja de 4x4, de 6x6, me permite no solo lateralmente también contar con diferentes pasos y que me va a permitir de una manera directa. El plano, el diseño que ustedes hacen, por favor, tiene que ser definido de acuerdo a la manera más lineal. Fernando mencionó un término, la manera más lineal posible. ¿Qué hago con eso entonces? Que mis rutas van a ser lo más directamente posible, evitando en el mejor de los casos muchas curvas, ¿sí? Entonces, no solamente puedo medir en el plano perfectamente de qué punto a qué punto voy a conocer longitudes, voy a conocer desarrollos de cableado. A mí no me pueden decir que no pueden calcular la longitud de cables que voy a tener en una obra. No me lo pueden decir, perdonen, pero si algo deben ustedes de controlar es el aspecto económico en su obra, ¿sí? Eso es fundamental para cualquier tipo de instalación. Entonces, todo va a depender de ese tipo de plano que querramos hacer, ¿ok? Entonces, por ahí es la importancia de las tuberías. Entonces, mencioné conector o conectores o uniones, dicen otros, ¿sí? Hay uniones PVC eléctricas entre un tramo donde no voy a meter cajas. Hay conectores específicos enroscables donde voy a conectar una caja cuadrada o una caja rectangular para habilitar
un tomacorriente o un apagador, o llegar a cajas específicas de tableros, ¿sí? Las curvas, por favor, una curva la empleamos entonces para lo que va a ser PVC, una vuelta para agua potable, ¿sí? Si voy a hacer, es algo importante, cuando uno mete una acometida eléctrica, puede hacer que usted necesite colocar una tubería de hierro galvanizado, por favor, entre la acometida principal y la parte que llega al tablero. No coloquen tuberías de PVC, por favor. Ese tipo de cableados, primero que nada, el diámetro que se coloca, a Fernando le hice una pregunta, ¿verdad? En cuanto a, porque me parecía que cuando me dijo cable 500, grado 500, podría haber sido aluminio, por eso le hice la consulta. Pero generalmente si usted va a meter un cable eléctrico, 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, es muy diferente a estar hablando de un calibre número 10, de un calibre número 8, aún de un calibre número 6. El calibre 2 ceros o 3 ceros o 4 ceros, sus diámetros ya son por encima casi de media pulgada. Entonces, por ahí hay que tener ese cuidado. A lo que vamos entonces es que ese paso sea con tubería de hierro galvanizado. Esos tienen, ahí cambia el término, son acoples, son unas roscas, ¿sí? Y por aparte tienen unas vueltas. Las vueltas que tiene una tubería para acometidas eléctricas y que llegan al tablero, pues si medimos el ángulo, puede hacer que un ángulo de una tubería de 3 pulgadas o de 4 pulgadas casi viene siendo un radio equivalente casi a 60 a 70 centímetros. Entonces, por ahí nos va a cambiar un poco el tema del tipo de zanjeo que tengo que hacer para esas cosas, para esos temas. El otro aspecto importante dentro de las tuberías es a la profundidad que técnicamente corresponda. Si va a ser a 40 o a 60 centímetros, que se defina que todo esto cómo va a ir. ¿Sí? La parte de los cableados, y dentro de esto, no me quiero salir de ahí, pero que no se nos olvide que hay otras instalaciones como son los sistemas de tierras, en las cuales ustedes deben de hacer anillos. El sistema de tierra es un sistema a través de anillos, porque si no, no va a funcionar el sistema. ¿Sí? Lo que resulta es que en la mayoría de las cosas, a veces no se termina de completar el sistema. Entonces, una instalación, por ejemplo, de un sistema de tierras, muchas veces hacemos solo una instalación. En la acometida eléctrica, ahí hace uno casi que forzosamente, porque así se lo pide la empresa eléctrica, si no, yo creo que tal vez no lo harían. Entonces, ahí debería de colocar debe obligadamente colocar un sistema de tierras. Si es con soldadura Caldwell, es lo que yo más les recomendaría. Si va a ser a través de lo que son conectores tipo chucho, como mencionamos, o sea, esos van prensados, pues sería el otro tema de eso, pero que estén suficientemente bien fijos, porque si un chucho, un conector para sistema de tierras, o no tiene soldadura Caldwell, y si lo tiene un chucho, pero no está bien apretado, mire, casi que es igual que no haya hecho el sistema de tierras. Y el otro sistema de tierras, que en un momento es recomendable traerlo de la acometida hacia la parte de un cableado, hacia la parte donde está el tablero, y ahí dejar como mínimo otra tierra más, otra tierra física más, ¿sí? Para que esté conectada efectivamente al tablero, ¿sí? Entonces, estos temas, pues obviamente uno los va conociendo dentro de las diferentes experiencias que uno va teniendo, pero sí tenemos que hacer de su supervisor. Si usted es contratista, que usted tenga ciertas, vamos a decir así, relaciones de trabajo con personal responsable. El supervisor para ustedes es indispensable. Es como parte de que usted no va a estar en el campo porque tampoco pueda supervisar si es que no lo hace, sino administra. Si es que no administra, sino que dirige. Es que mire, cada concepto es diferente, ¿sí? Entonces, desde el que diseña
Y el responsable de que eso vaya a funcionar como diseño va por ahí. El que va a funcionar como supervisión para que todo lo que esté ahí dentro del campo sea así, es a través de un supervisor y no a través de un maestro de obra, mucho menos a través de un trabajador. Perdone que sea tan contundente en estos temas, porque muchas cosas en el campo a veces se vuelven inconvenientes de que algo no funcionó, de que por aparte no llegaron los materiales, de que el personal solo se da uno la vuelta y ya no está. Entonces, y no lo dicen y no lo hacen ver al propietario de la empresa contratista. ¿Cómo va a ser eso? No estaba el supervisor, el maestro de obra tampoco. Y entonces el otro, segundo o tercero por ahí, bien, gracias, ¿verdad? Entonces, ¿y quién va a perder? Por lo menos ya no va a perder quizá la parte económica, sino por sobre todo más contratos que podía haber tenido con las instituciones, con las empresas, etcétera. O sea, tenemos que guardar, pues por ahí, un respaldo muy profesional de ustedes, ¿verdad? Por ahí viene parte del tema. Entonces, esos diámetros de tuberías, respetémoslos, esos pasos de tuberías lo más directamente posible, esos conectores, esas uniones, esos empalmes, esas cajas octagonales que muchas veces tenemos que colocar. Miren, a mí yo he pasado por temas de supervisión directamente en campo y me da tanta tristeza cuando llego a ver algo y que tengo que volverlo a levantar. O sea, yo le pido a la gente que lo vuelva a rehacer. ¿Qué puedo hacer? O sea, es mejor tirar 3 y 4 cajas octagonales, ¿sí? A que esas estén flojas, a que no haya conectores, porque sé que a la hora de la hora, cuando uno jala cables, lo que va a pasar es que se van a soltar, ¿sí? Y eso después a ustedes en campo, cuando vaya a suceder después que a los 3 meses, mire, fíjese que estaba cambiando la conexión y lo jalé, y mira, aquí están los cables que quedaron desprendidos. Imagínense, con qué responsabilidad y sobre todo, si tiene fianza el proyecto que ustedes están haciendo, pues también son corresponsables de esa parte, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver, estamos corriendo ya con una 46. A mí me da mucha pena, les digo a los compañeros temprano cuando arrancamos que hay cosas que en el curso nos queda corto el tiempo. Yo se los ruego conectarnos lo más pronto posible para las instalaciones. Quiero ver, a ver. Yo les trasladé a ustedes temprano unos documentos, por favor. Bueno, no temprano, como a las 10 creo que sería. Unos documentos relacionados con la clase del día de hoy. Uno de ellos es el documento en Word que dice semana 10, instalaciones eléctricas, ubicación, entubado y alambrado. Entonces, dentro de ello, ahí hay unos YouTube, por favor, para que los puedan chequear. Parece muy poco este término que vamos a emplear aquí, 7 pasos básicos para el cableado de una residencia. Y aquí en términos generales, ¿qué le dice a usted? Pues sepa que toda esta primera etapa de lo que es la acometida es fundamental y que dentro de esa etapa se está viendo este tema, disculpen. Sí, arquitecto, sí se ve. Y que toda esa etapa entonces es indispensable que el propietario, si uno puede ser también propietario, ¿no? O puede ser que subcontrate. Pero aún así, siendo propietario, recomendarles también a las personas como tal, que cuando llega esa etapa de la acometida, pues sepan que, por un lado, la empresa eléctrica no debe de entrar a su casa. La empresa eléctrica debe de dejar las tuberías hasta donde llegue el contador, que es al límite de su casa, al límite, no dentro de ese límite hacia afuera. Que es igual es el agua, igual es el concepto de los drenajes, etcétera, porque usted es propietario del límite hacia adentro, del límite del inmueble hacia adentro, ¿sí? Pero obviamente la parte de la empresa eléctrica le va a dejar el contador en la columna específica, ¿sí? Y a partir de ese punto donde deja el contador, la empresa eléctrica va a llegar a conectar hasta ese contador.
Y a partir del siguiente paso, o sea, a partir de la caja RH, que se le denomina, a partir de ahí usted conecta y va a conectar hacia la parte que baja con la tubería, las tuberías, y le va a llevar la tubería que está tendida con hierro galvanizado, como les dije, hacia su tablero. O sea que esa instalación usted ya la hace. O sea, la persona que usted va a contratar como eléctrico para que le haga esa parte, o que la empresa suya tenga entonces contratados ya de base, de planta, a los electricistas. Y entonces hacen esa primera instalación. Entonces, esta es una de las primeras recomendaciones. Para que la empresa eléctrica, entonces, estando ahí, lo puede contar y usted de una vez ya tener listas esa etapa de los cableados del tablero para afuera, donde va a estar, para donde está el contador, y entonces ahí ya su electricista va a conectar de la caja RH para adentro y la parte de la empresa eléctrica de la caja RH hacia la parte del contador. Ellos solo se esperan, ahí miran que la situación, hay energía y hay paso de energía. Entonces, esa parte es fundamental. El otro tema, entonces, que tengamos los planos diseñados. Esos planos diseñados donde efectivamente usted sabe por dónde van a pasar los cables. Y a la hora de que exista un problema, y a la hora de que usted pasa a la municipalidad los documentos, y a la hora que le deja una copia al propietario de los proyectos, de los planos, ¿sí? Entonces van a revisar, y a la hora de revisar, el propietario va a tener toda la confianza suya como profesional de que le está trasladando un documento que es confiable, un documento que es fiel, un documento que responde a lo que usted hizo y lo que usted está cobrando. Porque muy bonito es cobrar, ¿no? Pero cobre correctamente, pero cobre sobre todo por lo que está hecho a través de los planos. No es que una cosa diga los planos y a la hora de hacer, ¿sí? Y a la hora de revisar no va a estar ese enrutamiento en los planos, ¿sí? Entonces, ese es el otro tema. La importancia, dice ahí, de instalación de los conductos, o sea, del entubado, ¿sí? Recordemos que por ahí van a llevar los elementos que van a permitir que funcione correctamente ese consumo. Pero, por favor, si usted no ha platicado con el propietario, con el administrador, qué tipo de instalaciones son las que ahí van a tener, ¿sí? En una familia, si van a tener algunas instalaciones que en lugar de hacer de 110, 220, va a hacer otra instalación que de alguna manera va a demandar más, entonces hay que tener todo ese cuidado. El número de circuitos, la cantidad de instalaciones, la cantidad de equipo. Yo ya les trasladé por ahí unos cuadros que significa cuál es el consumo de cada uno de los aparatos. La idea de esto, chicos, es que ustedes, ojalá lo empleen hoy en el curso que estamos llevando y sobre eso que lo puedan hacer, pero además les pueda servir para lo que ustedes van a ejecutar. Si ustedes van a tener un montón de instalaciones ahí que a la hora de calcular solo van a asumir, es muy diferente a asumir que a realmente corroborar mediante cuadros, mediante cantidades, mediante cálculos, que la cantidad de cableados que tenemos que colocar sean de acuerdo a las especificaciones que ustedes deben de tomar en cuenta. Entonces esos cableados son los primordiales que van a pasar dentro de las tuberías. Pero esos cableados no podrían funcionar si las tuberías no son las correctamente instaladas. ¿Me explico? O sea, todo va de la mano, ¿sí? Y el otro concepto es, sepa, dice, cuántas salidas eléctricas habrán. Porque todos esos ramales que salen de las tuberías, ¿sí? Yo no sé si ustedes son propietarios de su residencia. Y si les preguntaran, mire, ¿y su tablero de cuántos circuitos es? Ah, fíjese que yo no me recuerdo. Sí. Y entonces no sabe si todavía tiene disposición de salidas o no de ellas. Si tiene un tablero muy pequeño y que esas muchas veces están sobrepasados de cargas, o muchas veces lo que se tiene ahí es que no se tiene, digamos, los circuitos correctos al número, digamos, de elementos que tiene que conectarse. Y resulta que a veces están sobrecargados, ¿sí? Entonces, por otro lado, el hecho de instalar todos los tableros son fundamentales.
todas las situaciones de los cableados que no funcionan, etcétera, no los utilice, no utilice. Le quiero recomendar algo importante. Voy a regresar acá. Una de las situaciones especiales que yo les recomiendo también es que en lo posible salga de su tablero hacia el punto extremo donde están los contadores, donde están los circuitos, ¿sí? Y que ese tablero, y que de ese tablero los cableados sean directos. Por favor, tiene que darse una situación muy especial para que en lugar de utilizar un cableado directo, yo emplee, cosa que no se lo recomiendo, emplee lo que es un cableado entorchado, pues para que haya continuidad con otro tramo. Lo que resulta es que también tenemos que tomar en cuenta es que cuando uno adopta y une, hay varias maneras de entorchar cables para poderle darle continuidad. Pero si no se sabe hacer, qué fácil, voy a decir la palabra, el hecho de cuando uno estira, se separan los cables. ¿Y cuándo sucede eso? Pues cuando estoy jalando, ¿verdad? El paso de los diferentes cables que van. Y a usted le dijo el electricista o el ayudante, es que fíjese que se me zafó, pero porque ya no tenía más cable, uní. Y yo para no avisarle, se lo hice. Perdonen, señores, pero ellos no son los dueños del circo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ser muy correctos en su instalación, en cada una de las instalaciones que hagan. De ustedes depende el éxito de ese proyecto, ¿sí? Los trabajadores, pues obviamente usted les va a pagar y para eso está, para que haga una buena parte de la obra. Pero el responsable del cómo diseñó, del qué diseñó, de cómo cuantificó, etcétera, juntamente con la otra contraparte, que viene siendo quienes van a ejecutar y a través de ellos el supervisor, entonces por ahí podemos conjuntar que somos un equipo de trabajo. Sí, solo sí, hacen lo que el director del proyecto, lo que el arquitecto definió o lo que el ingeniero diseñó, es el tema. Perdonen que sea en este día muy congruente con cosas específicas para que ustedes, con toda la transparencia del caso, y puedan decir, ahí está mi proyecto, me lo pueden revisar, puede estar quien sea, de repente va a tener otro tipo de supervisores que usted va a tener como contratista. Y eso va a ser responsabilidad también muy suya, de hacerse responsable de lo que ahí está hecho. ¿Sí? Ok, quisiera entonces de este tema que comentemos yo para poder cambiar a otra actividad. Ana Sofía, Emily, por favor, no sé si me falta más de alguno, que habiliten sus imágenes, por favor, al igual a María Adelina. Al igual que Carlota. Bueno, Carlota sí tiene habilitada su imagen. Entonces, por favor, yo quiero escuchar de ustedes este tema que hemos tocado, el tema de los enductados, pero eso va amarrado a prácticamente, es como los elementos fundamentales, además de los planos, definitivamente, ¿verdad? ¿Qué les puedo escuchar, por favor? ¿Dudas? Otto, Carlota, Fernando, Karen, Denis, Ana Sofía, Emily, por favor, Ana Sofía Chinchilla y María Adelina, ¿qué dudas tienen? Al igual que Carlota, ¿qué dudas tienen? Arquitecto, lo único que quería comentar es de que en algunas veces, usted estaba mencionando ahorita ahí hace un ratito, ¿verdad? Pero perdón, que me decía usted que algunas veces, pero no le terminé de escuchar, me decía. Perdón, es que estaba un poquito, ahora está un poquito irregular la señal del internet. No, lo que le decía de que usted estaba mencionando hace un ratito, el Sí. tema de la supervisión. Realmente creo que es bien fundamental porque nosotros nos hemos encontrado a veces con problemas de que cuando a los albañiles no se les supervisa al momento que están haciendo el entubado. Voy a hablar de un caso particular de una escuela. Sí. Entonces, el momento que el electricista entra
el componente de electricidad a trabajar, a veces ya tenemos el piso puesto y a más de alguna vez nos ha tocado que levantar ese piso porque al albañil se le olvidó colocarle la guía en el momento que estaba dejando la tubería, o a veces el albañil que pone a alguien, al amigo que es el ayudante, y el amigo pues está practicando, se le olvidó pegar la tubería, y al momento de meter la guía y empezar a jalar, la tubería se destraba por debajo de la tierra y provoca que ya no pasen los cables. Ese es uno de los temas que regularmente pasan, pero a veces se dan cuando el supervisor no está pendiente de esa situación. Creo que todas las instalaciones tienen que ser supervisadas, pero la instalación eléctrica subterránea, al sí mismo como las tuberías de drenaje y agua, tienen que ser probadas antes de ser instalado el piso, porque si no, los gastos por enmiendas como esta se vuelven mucho más grandes. Claro. Otto, muchas gracias por el comentario. Y eso es por varias formas, sí, por varias razones. Miren, una de las cosas que también yo les pudiera recomendar, cuando ustedes son como profesionales que pronto están saliendo y van a seguir diseñando y van a seguir queriendo construir, recuérdense que esa primer firma que ustedes le van a dar en un contrato por parte de una persona en lo privado, lo ideal es que esa persona le siga teniendo toda la confianza para que usted siga con éxito, con estrellita, a través de sus diferentes tipos de contrato. Porque obviamente en la medida en que uno va ganando esa confianza como profesional, mire, esa es la llave del éxito. Y no importa si es un cuarto el que hace, no le importa, ¿sí? Pero sí que se haga de la mejor manera. Y entonces ya vendrán obras medianas, grandes y muy grandes. Y así lo van a tener para ustedes, yo lo sé. Pero de las cosas fundamentales que yo les quiero recomendar es que cuando usted haga un diseño, cuando usted se vuelve responsable de ese diseño, cuando usted lo calcula y cuando usted saca todos los temas de planos, etcétera, usted puede poner si quiere un dibujante, pero lo que sí tiene que hacer es sentarse a leer cada uno de los planos. Y el concepto leer es entenderlo usted, ¿sí? Porque muchas veces en cuestiones eléctricas, perdónenme, pero no dejan ninguna simbología de qué tipo de circuito es, de qué tipo de calibre es, qué tipo, si es digamos, un área en la cual hay un neutro, si hay un positivo, si hay una tierra. No existe en el plano y usted lo firma y usted lo está aprobando. Ese es uno. Administrativamente es uno. Segundo, no llevan el control de la cantidad de materiales que se deben de tener de acuerdo a los planos. Es que no es que voy a dejar una cantidad por aquello, ¿verdad? Por aquello. Perdóname, pero ese no es el tema de la planeación. Por algo les dije al principio la importancia de la planeación en la administración de los proyectos, ¿sí? Y este curso se llama Administración de Obras, a través de lo que es un sistema constructivo, pero al final es una administración. Segundo, o tercero, ya en obra. Yo no sé si a ustedes lo hacen, yo sí se lo recomiendo. A su grupo de albañiles, electricistas, plomeros y ayudantes, señores, ustedes tienen toda la recomendación mía de decirles, enséñenles el proyecto que van a hacer. Enséñenles a decirles qué va a ser la parte de obra civil, o sea, la obra civil, los albañiles, qué va a ser la parte eléctrica, qué va a ser la parte de drenajes, qué va a ser, etcétera. Y tienes que decirles en cuánto tiempo quiero esa obra. Y tienen que enseñarles la lectura de ese plano. Parece mentira, pero usted no puede a veces decirle a él si él tuvo la culpa o no la tuvo. ¿Por qué? Porque usted también tuvo la culpa con no explicar. ¿Sí? Hasta para, en una casa o en un proyecto, hasta para enseñar a barrer, tiene que decirle, fíjese. Porque muchas cosas las van a hacer porque usted las está pidiendo. Y va a recibir órdenes de un ayudante del ayudante. Entonces, chicos, lo que dice Otto es perfectamente
muy sencillo y muy claro. Por ahí, entonces, como nunca comentaron de que iba a haber un momento en que se iba a juntar albañil o ayudante con electricista o con plomeros, entonces, ¿en qué límite queda la responsabilidad, dígame usted? ¿En qué límite? Porque llevaba el proceso de la obra civil y le dejamos entonces a la parte del operario. Ahora ya el electricista ya no instala tubería, fíjese. Antes sí lo hacía. Entonces la instala la parte de obra civil. ¿Y qué la instala? ¿La instala el electricista? No, la instala el maestro, ¿cómo se llama? El albañil, o muchas veces se lo dejan, como es algo sencillo, ¿verdad? De tender básicamente la tubería, se lo dan al ayudante, o al ayudante del ayudante. Y dice entonces Otto, que entonces metieron un cable, un alambre, y un alambre que posiblemente era un pedazo de alambre tirado por ahí, y medio eso les permitió sacar de un extremo a otro. Y todavía, es más, no hay ni llegado el electricista para meter, yo les dije, es una guía plana, les dije la palabra, porque así es una guía plana, y que tiene unos ojitos en los extremos, esa guía, para donde usted agarra, ¿sí? El alambre, los cables que tiene que jalar, y con eso va a sacar hacia el otro extremo. Entonces, para eso van a servir esas guías, pero dijo también otro, después cerraron, compactaron, pusieron piso, ni llegó el electricista en ese momento a probar, ni hicieron pruebas previamente a colocar el piso, si eso funcionaba. Y de igual manera hay que hacerlo, jóvenes, para el agua, para los drenajes. No podemos cerrar, no podemos instalar, ¿cómo se llama? Los artefactos sanitarios si no hacemos pruebas de agua. ¿Cómo va a saber usted si hay alguna fuga? ¿Cómo va a saber usted si está perfectamente pegada esa tubería? Hay pegamento de CPVC y pegamento para PVC, ¿sí? Entonces, chicos, perdonen, pero si hemos sido planificadores, vamos a ser ejecutores. Algunos se diferencian y no planifican, o solo ejecutan, o solo planifican y no ejecutan. Habemos otros que hemos sido de todo, ¿sí? Pero si le hacemos a de todo, pues seamos exigentes para todo. Porque si no, sucede lo que muy correctamente dice Otto, le sucedió, ¿sí? Entonces, por favor, esos son temas de los que tenemos que platicar. En otros momentos, posiblemente se los van a comentar otros, y posiblemente sea de alguna institución que tenga que cortarle las costillas. Y entonces lo único que va a recibir es hacer y hacer y hacer otro montón de cosas que no tenía que haber hecho. ¿Sí? Ok. ¿Qué más dudas tiene? Carlota, María, Adelina, Emily, Ana Sofía Chinchilla, por favor. Y si me ayudan a habilitar su imagen, Ana Sofía, Emily y María Adelina. Por favor, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Repregunto entonces para Otto, Fernando, Karen, Denis, si tienen alguna duda. Espero no aburrirlos, solo quiero contarles algo que nos pasó esta semana. Por favor, Fernando, por favor, Otto, por favor. Y les encargo mucho, de veras, yo sé que muchas veces explico hasta 2 y 4 veces más. Mi intención no es cansarlos, mi intención no es ocupar más tiempo ni más espacio. Mi intención es que algunas cosas que he aprendido y que de alguna manera me han servido dentro de estos años, pues lo que quisiera es que lo que yo hubiese o haya o estuviese cometiendo error, pues aprender de las cosas que me han sucedido y de alguna manera poderlas trasladar. ¿Sí? Cuando podemos trasladar y de alguna manera contar con cosas que por muchas circunstancias a veces no se dan en obra, pues yo creo que es mejor aprender de ello y no que después le toque a usted reponer cosas.
Diga Otto, por favor. Sí, no, la verdad es que yo he aprendido a lo largo del tiempo que tengo de estar en el tema de construcción. Recuerdo que cuando entré a la universidad y estaba en los primeros semestres y hicimos algunas giras, pues a veces la idea de nosotros es de que en una construcción todo tiene que ser perfectamente al 100%. Realmente no es así. Ahorita con la empresa que estoy trabajando estábamos realizando un proyecto de agua y la planificación nos la dio la municipalidad porque fue una licitación que ganamos y resulta que esta semana tuvimos un pequeño percance que sin más pues pasa a mayores y es lo que quiero compartir con respecto al tema de las pruebas y al tema de la supervisión. Resulta que estábamos trabajando un paso aéreo de más de 24 metros de largo y el paso aéreo estaba diseñado con un diámetro de cable. Entonces, cuando se estaba haciendo la prueba, las pruebas de tubería, que estaba el supervisor municipal, el supervisor de la empresa, resulta que se había percatado el ingeniero, el propietario de la empresa, de que probablemente iba a pasar algo porque sí se miraba que estaba demasiado largo y el diámetro que nos que estaba decía, en planos dentro de la planificación, pues se miraba muy delgado. Y al momento de que la tubería fue probada, lo que se tenía previsto, ¿verdad? Los tubos, el paso aéreo colapsó, los tubos, el cable se reventó y por ende las tuberías pues se fracturaron, es una tubería HG de 3 y debajo del paso aéreo habían personas y al momento de que Se pues, desprendió, se revienta, soltó. exacto, al momento de que el cable cede, a uno de los trabajadores le cayó un tubo, él salió, trataba de salir corriendo, pero lo alcanzó un tubo y le cayó cabal en la parte acá y le abrió la cabeza y al otro amigo pues también le pasó cerca de la cara y lo lastimó. Entonces, pues, la verdad es de que a veces no siempre, lo que dice usted, el tema de cuando se planifica, ¿verdad? A veces nos ha pasado otras veces con cosas menores, pero a veces sí, las planificaciones pues tienen sus deficiencias y a veces es donde entra el tema experiencia. Porque creo que ¿Sí? ahora cuando vamos a ver un cable de 24 metros, perdón, un paso aéreo de 24 metros con un cable de media, creo que vamos a decir que no lo vamos a hacer con ese cable porque ya tenemos la experiencia de que se nos va a reventar otra vez, especialmente por el diámetro de la tubería. Claro. Muchas gracias, Otto. Miren, el tema de lo que Otto menciona, yo le agradezco bastante. Y esas experiencias se viven en campo, como bien dice Otto. En el tiempo en que fue la tormenta tropical, la que fue en el 2000, perdón, en 1998, no me recuerdo, fue la tormenta tropical Stan, o fue la Mitch Stan, creo que fue, ¿verdad? Pues yo fui director de un proyecto en todo el sector del sector de Occidente para la cooperación española, y en San Marcos hubieron varios temas de agua potable, o sea, trabajos en los cuales eran nacimientos y había que realizar ciertos tramos en los cuales son tramos aéreos, y esos tramos aéreos representan, por un lado, en cada extremo hay que hacer lo que le llamamos unas columnas, unos muertos, pues se le llaman, ese es el tipo, digamos, de concepto que se le llama a esos extremos, unos muertos. Son unas columnas, tramos de columnas, que casi pueden ser columnas tal vez de tramos de 40 por 40 por la longitud, o perdón, por la profundidad que necesite realizar. Eso va completamente armado. En algunos casos le hacen hasta una parte de su cimiento, ¿sí? Luego salen de ahí unos amarres y esos amarres hacia el otro extremo. En este caso, Otto mencionaba alrededor de 24 o 26 metros. A eso se le denomina realizar una catenaria, ¿sí? Una catenaria no es un tramo tenso, recto, sino que de alguna manera va a permitir, ¿verdad? De acuerdo a la tubería, en algunos casos tubería de PVC, en otros casos de tubería metálica, ¿sí? De hierro galvanizado, etcétera. Y tiene que realizarse obviamente también con cable trenzado, cable metálico, cable de aluminio, etcétera, con el diámetro que tiene que ser
porque recordemos que esas tuberías no van vacías, esas van a ser tubería a lleno completo dentro de la tubería. Quiere decir que no solamente va peso, sino que en un momento determinado también lleva cierto tipo de presión, ¿sí? Y entonces, esa parte de supervisión, esa parte de responsabilidad de las partes que le correspondía hacer en el diseño mismo, ¿sí? En el diseño mismo, había que haber hecho esa catenaria, ese cálculo de la parte de las columnas de los extremos, ¿sí? Esa parte del tramo del enrutamiento que tiene que llevar para poder sobre eso cargar, ¿sí? En algunos casos hay algunos que se hacen, o sea, es una especie de cableados casi tipo cama, para que ahí vayan esos. Imagínese usted que por un lado no era electricidad, porque si no, imagínese qué pudo haber pasado. Segundo, que lo que le lastimó en la cabeza a la persona o de las personas pudo haber sido de una tubería quizás con otro diámetro y que pudo haber padecido algo más. Ojalá de estas experiencias no vivamos, pero tomemos en cuenta lo que hemos estado comentando va en relación a las diferentes, yo por eso les mencionaba que no era esto solo para electricidad, para tuberías de agua, para tuberías de drenaje. Y por favor, otra experiencia más, siempre tomen en cuenta el tipo de riesgos que pueden estar asumiendo sus trabajadores, ¿sí? A mí me tocó ver en una oportunidad, en una supervisión, cuando las personas, hace más de 25 años, cuando las personas no se ponían por la, vamos a decir, por la idiosincrasia y por la parte económica, el trabajador de obra civil muchas veces no tenía zapatos, ¿sí? Y entonces trabajaba descalzo, ¿sí? ¿Y qué le parece que subiéndose a un andamio, con los clavos expuestos, la persona colocó su pie sobre los clavos? Y lastimosamente tuvo un tema de mucho riesgo de casi pegarle una gangrena. ¿No le parece que entonces por ahí hay que tener cuidado con esa responsabilidad? ¿Sí? La idea es, chicos, yo no bajo ningún punto de vista ni quiero asustarlos ni mucho menos. Yo obviamente lo que quiero es responsabilidad entre ustedes, porque ustedes como profesionales eso sí van a tener que hacer, responsabilizarse y siempre mirar más hacia adelante. ¿Sí? A veces uno dice, pero todo piensa negativo. Es que puede suceder. Y hay unos cursos específicos de riesgos, porque le van a prever, a visualizar qué pudiera suceder si esto y esto sucediera. ¿Qué pudiera suceder, verdad? Si alguien se va a caer en una escalera, ¿qué va a hacer? ¿Cómo voy a asegurarla de un andamio, etcétera? En fin, no quiero por ahí ampliar más el tema. Ya estamos sobre el paso. Miren, quiero comentarles que, por otro lado, voy a cerrar. Yo sé que María Irina se preocupa porque yo sé que ya tiene clase que realizar, me imagino. Entonces, yo les he trasladado el documento relacionado con lo que es el concepto de la manera de hablar en público. ¿Sí? En esta semana, por parte de la coordinación de este lado de arquitectura, nos ha pedido que se lleve a cabo ya lo que es propiamente el conversatorio, y yo estoy planteando que sea para el día 15 de septiembre. Yo les he trasladado entonces a ustedes de nuevo ¿cómo sería? El documento de la manera de comunicarnos, la manera de hablar en público. Considero entonces que, por un lado, es sumamente necesario, ya lo hemos tocado quizás en 2 y 3 oportunidades sobre todo este tema, pero lean el documento, por favor. Es un documento corto, hagan un resumen de ello y luego me lo trasladan, pero la idea es que entonces el día 15, creo que es día miércoles, podernos de alguna manera comunicar y enlazar para llevar a cabo este proceso de entrega, ¿sí? Creo que para todos nos va a servir la manera, digamos, de cómo debemos de evaluar esos documentos, cómo debemos de leerlos y cómo debemos de expresarlos, ¿verdad? Entonces esto tengo que volverlo a escribir ahí con el grupo de
de cada uno de ustedes. Entonces, por el momento tenemos alrededor de 8 personas, ¿sí? Dígame, Otto, por favor. Sí, es que fíjese que estaba revisando mi correo y a mí no me han llegado los documentos que usted ha enviado. Probablemente cuando los envían no estoy agregado a la lista, pero sí me llega Ahorita mismo le voy a ver, no tenga pena. Permítame, Otto. Un momento. Vamos a ver. Y por favor, terminen, les voy a hacer una consulta para que me terminen de aclarar. Yo tengo en la lista aquí a 13 personas. De las 13 personas, yo consulté el día, creo que fue el día de anteayer. La compañera Ana Sofía Figueroa, ella, perdone, pregunto, ¿ella está inscrita o no está inscrita en el curso? Lo que resulta es que como habían dos grupos, ¿verdad? Uno que estaba en la sección A y otro en la sección B. Entonces ella pertenecía o pertenece a la sección A. Ese sería un tema, nada más que me comenten, porque de mi parte yo no he podido verle o escucharle en alguna de las clases que hemos tenido en este curso. Y lo segundo, el compañero Otto Ramos, su correo es oramos@miumg.edu.gt. Así es, arquitecto. Ok, entonces solo déjeme ver. Fíjese Otto, que fíjese que usted está dentro de la lista de las 13 personas. En el orden como yo lo tengo acá, usted es el número 4, 1, 2, 3, 4, 5, o ramos@miumg.edu.gt. Por favor, si alguien de los compañeros, si alguien de los compañeros que mandé los correos el día de hoy por la mañana me pueda confirmar eso, por favor, para con el compañero Otto. Si no fuese así, Otto, yo con todo gusto se lo mando, no se preocupe. Pero si alguien, por favor, ahí me puede habilitar, abrir su máquina y me pueda comentar ese tema. Con respecto a Sofía Diemek, yo hablé con ella una de las veces que usted preguntó y me dijo Sí. que ella no iba a llevar este curso. Ah, ok. No, entonces yo posiblemente, lo que resulta es de que la primera semana que nos reunimos con ustedes, ahí fue cuando me dieron, ¿verdad?, el nombre de ella. Pero si ella no está, o sea, para mí solamente de quitarle, pues, porque yo cada vez que mando algo se lo mando a todos, pues, ¿verdad? Pero le agradezco ese tema, Otto. Si alguien tiene habilitada su máquina, por favor me puede comentar sobre el documento que les trasladé. Ya por lo Sí que llegó aquí. sí llegó. Ahora hágame un gran favor. A usted sí le llegaron, creo que fueron como 4 o 5 documentos. 4 eran, arquitecto. Bueno, chequéeme ahí, por favor, si está en el correo el compañero Otto Ramos. Ahí aparece el correo de Otto, arquitecto. Que a usted también le llegó el documento, los documentos. Sí, también, y ahí Entonces, Otto, tal vez si lo vuelve a chequear, no sé si en algún momento dado, tal vez se perdió la energía en ese momento, no lo sé. Pero si no, para reenviárselos. Y si no, si ustedes me ayudan a poder reenviar al compañero Otto para que lo tenga a la mano, por favor. Se los puedo hacer llegar también, arquitecto, no hay problema. Me hace usted el favor. Chequéeme, por favor, chequéeme ahí que el documento de la manera de hablar, ¿cómo dice ahí? El tema se llama... Hablar en público. Hablar en público. Sí, correcto. Sí, correcto. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 archivos ahí. Sí, son 5 archivos, así es. Ok, entonces ya no le quiero quitar su tiempo. Si alguien, por favor, bueno, entonces hablábamos del tema número 2, el tema número 3 que ahí está incluido, este corresponde a lo que sería el concepto del concreto
es el concreto preesforzado. Quiero ver. Sí, les trasladé concreto preesforzado. Ahí hay también dos links para que miren en qué consiste el concreto preesforzado, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes, solo para darles de manera general un concepto, ¿ha escuchado el término de concreto preesforzado? ¿Ok? ¿Por Es lo ahí? mismo que pretensado. ¿Es lo mismo que? Es lo mismo que pretensado. Muy semejante a ellos son, o sea, existe una definición, ¿verdad? De una determinada plancha, placa o vigas, que de alguna manera estos tienen lo que sería un tema de unos cables en los extremos y ya armada ese concreto, previo a trasladarlo al punto donde tiene que ser, se tiene que postensar, se tiene que tensar nuevamente. Ese es otro tipo de concepto de la manera como se hacen determinados tipos de refuerzos en soleras, en vigas. Digo soleras desde el punto de vista que estén llevando a cabo una carga expuesta, pues, ¿verdad? Entonces, el caso de puentes es uno de ellos. El caso de algunos tipos de muros especiales donde tienen la necesidad de posttensar o pretensar. Eso quiere decir que van antes de eso unos sistemas de cables que les va a permitir tensarlos. No sé si por ahí están. Entonces, yo les agradezco bastante. Muchas gracias por su participación. Tenemos que entrar ya preparándonos para el proceso de la evaluación perdón, con ustedes no hay segundo parcial, perdónenme, pero sí ya tienen que tener a la vista los trabajos. Entonces, por favor, hay que revisar los trabajos que hemos enviado y si no, los voy a revisar para podérselos de alguna manera compartir con la finalidad pues de que tengan su cuantificación de los renglones de trabajo acordes a las fechas que llevamos. Si alguien tiene alguna duda, si no, por aquí dejamos esta actividad. Aquí, disculpe. Perfecto. Perdón, habla. Arquitecto, disculpe, le habla Emily. Fíjese ¿O no, que Emily? yo tengo una duda. Usted está hablando del que nos iba a preguntar sobre el libro de cómo hablar. En público. Ajá, pero ¿cómo sería la modalidad para hacer eso? Porque si es por medio de la plataforma, en la plataforma hay un anuncio que no va a estar funcionando lo que es el 14 y el 15, si no estoy mal. O 16. Sí, pues, no, mire, yo he asumido el tema de Zoom porque veo que en un momento dado pues me falla menos que lo que puede ser el Blackboard, ¿verdad? O la parte de lo que sería ¿cómo se llama? El medio, digamos, para poder llevar a cabo este tipo de eventos. Entonces, lo pongo como una actividad, pero así, a nivel de Zoom, nos reunimos. Solamente lo que yo quería confirmar con ustedes, si lo prefieren por la mañana, si es por la mañana, ¿están de acuerdo de que fuese en una hora temprano? Entonces la idea, lo que hacemos es, como estamos reunidos, pero yo sí les quiero agradecer en estos temas. En el momento en que se lleva a cabo un proceso de un conversatorio, los actores son ustedes, ¿sí? Y como actores, en lo que ustedes están expresando, a mí lo que me permite es ir evaluando, ir calificando, ¿sí? Entonces, si ustedes no me responden, muchas veces ustedes cierran sus imágenes, no les puedo ver, etcétera. Ni sé si están ahí, ni me responden, entonces no puedo poner vamos a decirlo así, la nota correspondiente. Entonces yo quisiera que ustedes y todos pues nos apoyemos para exponer, sí, vamos a exponer algún tema de los que generalmente llevamos acá en clase para que ustedes lo expongan, u otro tipo de temas para que ustedes se den a conocer, pero sobre todo hablar, por un lado, con los conceptos de lo que significa el hablar en público, el podernos expresar, la manera en que de alguna manera a veces nos sentimos un poco incómodos para poder expresarnos, a veces quizás ya no continuamos una charla, a veces nos perdemos del norte y cambiamos, ¿verdad?,
de una respuesta a otra. Hace un par de días estuve platicando, si no estoy equivocado, con, quiero ver, el compañero Denis. Creo que nos acompañaba, ¿cómo se llama la otra compañera, Denis? Stephanie, exactamente. Así es de que por ahí estamos. ¿Estamos de acuerdo, Emily? Sí, así es, arquitecto. Muchas gracias. Ok. El tema pues será un tema un poco, puede decir corto, pues todo esto obviamente hay que llevarlo, grabarlo, etcétera. Así es de que por ahí, y les agradezco bastante, sería entonces, si estamos de acuerdo, para el miércoles a las 9 de la mañana o 8:30. 9 de la mañana estaría bien, arquitecto. 9. Fernando, Emily, Fulgar, Leslie, perdón, María Elena, Karen, Sí, está Denis. 9, arquitecto. 9. Está Ok, bien, Fernando, arquitecto. 9. Gracias, Karen. Leslie, a las 9. Sí, está bien a las 9, arquitecto. Ok. Leslie, a las 9. Su micrófono, Leslie. Sí, me escucho. 9. Ok. Sí, Eh, está bien. ok. María Elena, si me puede habilitar solo con su, ¿cómo se llama? Con su mano para confirmarme que también a las 9, por favor. Ok. Excelente. Bien. Muchas gracias. Entonces, que pasen feliz tarde. Les agradezco y esperemos pues que el día de hoy también haya sido fructífera su actividad. No se olviden ir preparando su documento de proyecto que corresponde a estos temas que hemos ido atendiendo en todas estas semanas relacionados con su proyecto de las clínicas. Ok. Así que pasen feliz tarde, muy amables. Muchas bendiciones. Nos vemos, Fernando. Nos vemos, Soto. Karen, nos vemos, Emily, Denis Sergio, feliz tarde. y María Adelina. Que pasen feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Tarde, arquitecto. Gracias.